Aquí les habla el hermano Cristian desde la República Oriental del Uruguay. Un gran saludo a todos los queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, muy interesante, que enseñaba la iglesia primitiva sobre el Evangelio de Judas. Antes que nada, primero debemos hablar de los cainitas. Bien, debemos decir que la iglesia primitiva es la iglesia de los primeros 3 siglos del cristianismo. Esto tenemos que tenerlo todos claros, que estaban más cercanos en el tiempo a la época de los apóstoles, que hasta algunos fueron discípulos de, por ejemplo, Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Tuvieron escucharon in situ de los propios apóstoles o escucharon a gente que fueron discípulos de estos apóstoles que fueron pasando vamos a decir así, la enseñanza de los apóstoles. Primero debemos hablar de los cainitas. Estos fueron una secta gnóstica primitiva, la cual enseñaba que Caín, Judas y otras personas impías fueron en verdad buscadores espirituales que resistieron al creador malvado. Bueno, sabemos que los gnósticos fue la primera herejía que combatió la iglesia primitiva y tienen unas barbaridades, ¿verdad? Creen que el Dios creador es el demiurgo, creen que hay un Dios superior sobre el Dios creador. Bueno, unas blasfemias brutales. Vamos a ver lo que nos enseñaban estos hombres de Dios. Yo invito a los hermanos y las hermanas en Jesucristo a que lean Irineo contra las herejías. Se puede encontrar en la red y allí les da un brutal palo a los gnósticos, bueno, destrozando todo lo que ellos pensaban. Y por algo después de ese libro, vamos a decir, la herejía gnóstica se minimizó a la mínima expresión. Claro, debemos entender que estamos viviendo el tiempo del fin. En el principio de la iglesia estas herejías eran muy fuertes y por eso fueron combatidas muy bien por todos estos hombres santos de Dios. Y bueno, y al final de la iglesia, porque ya estamos en el tiempo del fin, evidentemente todas estas herejías vuelven con fuerza, porque evidentemente estamos en el tiempo de la apostasía, y bueno, la apostasía va a llegar al cuerpo de Cristo. Muchos van a dejar de tener esa fe cristalina de sana doctrina en Jesucristo y se van a mezclar, y bueno, y muchos van a ser extraviados en todas estas doctrinas heréticas. Y bueno, estas herejías están volviendo con todo, porque bueno, se viene el tiempo de la apostasía en la iglesia de Cristo, está profetizado. Entonces nosotros debemos estar siempre alertas dentro de la sana doctrina. Irineo enseñaba de estos, de Helios, de los cainitas. Otros dicen que Caín nació de una potestad superior y profesan ser hermanos de Saúl, de Coré, de los sodomitas y de todos sus semejantes. Por eso el Hacedor los atacó, pero a ninguno de ellos pudo hacerles mal. Y dicen que Judas, el traidor, fue el único que conoció exactamente todas estas cosas, porque solo él entre todos conoció la verdad para llevar a cabo el misterio de la traición, por la cual quedaron destruidos todos los seres terrenos y celestiales. Para ello muestran un libro de su invención, que llaman el Evangelio de Judas. Ya Irineo los estaba refutando, diciendo que esto fue una invención de esta secta gnóstica, los cainitas, que no estaban dentro del cuerpo de Cristo, porque estos hombres tenían muy claro que todos los libros inspirados tenían que o provenir de los apóstoles o de hombres que estuvieron cerca de los apóstoles, y que todas las iglesias, la gran mayoría de las iglesias, los tuvieran en cuenta como inspirados. Pero bueno, ya se estaba dejando claramente expreso que estos no pertenecían al cuerpo de Cristo, que eran herejes. Y bueno, los hombres santos de Dios de la iglesia primitiva estaban combatiendo por la sana doctrina, para que todo no se perdiera. Este Evangelio de Judas habla de cosas totalmente distintas a lo que está en la palabra de Dios, de que Jesucristo, vamos a decir, estaba de acuerdo en que Judas lo traicionara, que le iba a dar un premio, un galardón mayor que a los demás apóstoles, porque era el único que entendía. Bueno, herejías. Porque en la palabra de Dios se dice que Judas es el traidor, que era ladrón, robaba, y que por avaricia, por amor al dinero, entregó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego se ahorcó, y dicen que no murió ahorcado, sino que ya casi cuando estaba muriendo se cortó la cuerda y cayó al suelo y se desparramó toda. Fue algo brutal. Dice que todas las entrañas, en fin,
salieron para afuera, y después voy a decir lo que decía Papías sobre este tema, y bueno, hasta el día de hoy, dice Papías, más adelante lo voy a decir, de que cuando se pasa por allí decía hay que taparse la nariz porque el olor a putrefacción que sale es brutal. Evidentemente, hasta nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo dijo: ay de aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre, mejor le hubiera sido no nacer. Y bueno, y que es un diablo, lo llamó Jesucristo, y uno de ustedes es un diablo. Entonces, evidentemente, debemos saber que hay una sana doctrina, que viene de los apóstoles, que ellos enseñaron la verdad que les dejó Jesucristo, y bueno, y después empezaron a haber hombres que se fueron desviando de la verdad, y que fueron inventando, ¿verdad?, fábulas, que bueno, que predican otro evangelio, como decía Pablo. Cuidado, si aún nosotros o un ángel del cielo les predicamos un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Yo creo que con esas palabras basta para entender y comprender cómo los apóstoles y los discípulos de los apóstoles y los que estaban dentro de la sana doctrina eran claritos. Hay una doctrina que viene con los apóstoles, que lo enseñó Jesucristo, y bueno, todos los que se aparten de esa doctrina son anatemas, son malditos. Bueno, hablando, como les decía anteriormente, de Papías. Papías vivió del 69 al 150 después de Cristo, o sea que ahí estamos un hombre que prácticamente hasta puede haber convivido con algún apóstol. Bueno, Papías enseñó de Judas y después de mucho dijo: y después de muchos tormentos y castigos, Judas murió, dicen, en un lugar de su propiedad, que quedó desierto y despoblado hasta el presente a causa del mal olor, lo que yo les decía hoy. Es más, hasta el día de hoy no puede nadie pasar cerca de aquel lugar si no se tapa las narices con las manos. Tan enorme fue la putrefacción que se derramó de su carne sobre la tierra. Estamos hablando aquí de que evidentemente la abominación que cometió Judas al traicionar a Jesús fue tan grande que evidentemente hasta la putrefacción de su carne corrompió ese espacio de tierra de la maldad que cometió, ¿verdad? Y bueno, y después vimos también con el caso de esta muchacha en Alemania, si mal no recuerdo, que Judas era uno de los demonios que estaba dentro de ella, Hitler, Judas. Entonces, bueno, vemos en lo que se transformó este hombre, ¿no? La primera herejía que la iglesia primitiva enfrentó fue el gnosticismo, la cual contaba con numerosos maestros y sectas, que sostenían una diversidad de enseñanzas. Igual hay algunas enseñanzas básicas que son comunes entre esas sectas gnósticas, y entre estas se halla la enseñanza de que los hombres y el mundo no fueron creados por el Padre de Jesús. Al contrario, fue el demiurgo, un ángel malvado o una deidad inferior quien los creó. Y debido a las imperfecciones del demiurgo, todas las cosas materiales, incluyendo la carne del hombre, son inherentemente imperfectas e incapaces de salvación. Los gnósticos enseñan que el Dios del Antiguo Testamento era severo y cruel, y este era el demiurgo. Algunos de ellos lo llamaron el Dios justo en contraste al Padre de Jesús, que era el Dios bueno. ¿Qué dice la palabra? En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 20-21 dice la palabra: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, gnosis, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3 nos dice la palabra: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, recuerden que ellos decían, los gnósticos, aparte de esta blasfemia, de decir que el Dios creador de todo es un demiurgo, que ya con eso ya basta para ser malditos, como dice la palabra, también decían que Jesucristo no vino verdaderamente en carne, sino que era en una apariencia de carne, o que era como que él nunca vino en carne. Es lo que tenía era una apariencia de carne, pero que no había carne en él. Esto es una brutal blasfemia, porque si algo defendió la iglesia primitiva fue la encarnación de Jesucristo. Participó de la misma naturaleza que los hombres, sin pecado evidentemente, porque bueno, él no podía tener pecado, y bueno, y dio su vida en esa cruz para la salvación del género humano.
porque si Jesucristo, Dios hecho hombre, no hubiera muerto en esa cruz, nunca hubiera habido la salvación de nuestros pecados. Entonces, hasta niegan la salvación. Vemos lo grave de esto. También niegan el bautismo. Niegan la resurrección. Cuando Jesucristo le dijo a Tomás, ven, mira, toca, soy yo. Y Tomás le tocó y le puso los dedos hasta en los agujeros que le habían dejado los clavos. Bueno, son herejías esto, ¿verdad? Son cosas graves. Que ya en la iglesia primitiva, estos hombres de Dios lo combatían, y que en la iglesia del fin se están levantando de nuevo todas estas herejías, y que debemos combatirlas con la verdad, la única verdad. Ignacio enseñó, Ignacio 105 después de Cristo. Los incrédulos dicen que él sufrió solo en apariencia. También enseñó Ignacio, ¿de qué manera puede alguien ayudarme con elogios si blasfema de mi Señor, no confesando que él tenía un cuerpo? Bueno, ven la sana doctrina ya desde la iglesia primitiva. Irineo enseñó, los hombres de esta clase, por los gnósticos, han sido instigados por Satanás a negar el bautismo, lo cual es la regeneración de Dios. Jesucristo mismo nos enseñó, de cierto digo, aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y bueno, ¿cómo se nace de nuevo? A través del bautismo. Tertuliano enseñó. Estos son sus argumentos, que siempre andan royendo como huesos. Si Dios es bueno y sabe lo que ha de suceder y tiene poder para evitar el mal, ¿por qué toleró que el hombre, imagen y semejanza suya y aún de su misma sustancia, en lo que al alma se refiere, fuese engañado por el diablo hasta el punto de que cayera en la muerte por no obedecer la ley? Porque si Dios es bueno, decían los gnósticos, ¿no? Él está refutando a los gnósticos aquí, Tertuliano. Porque si Dios es bueno, no podía desear que esto sucediera. Si conoce el futuro, sabía que esto tenía que suceder. Si tenía poder para ello, debía haberlo evitado. De esta suerte, dadas estas tres propiedades de la majestad divina, nunca debiera haber sucedido lo que era incompatible con ellas. Por el contrario, si realmente sucedió así, es evidente que no podemos creer que Dios sea bueno, ni conocedor del futuro, ni todopoderoso. Entonces, esto es lo que decían los gnósticos y Tertuliano le refuta. Tertuliano refuta este argumento gnóstico diciendo, el hombre fue hecho por Dios como ser libre, capaz de albedrío y decisión propia. Precisamente es en esto donde más en particular se manifiesta que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es importantísimo el libre albedrío. Es decir, como dice la palabra, el pecado entró al mundo por Adán, por un hombre. Y después de eso vino la muerte. La serpiente lo que hizo en el Edén fue tentar al hombre para que cayera en el pecado. Pero el pecado vino porque el hombre aceptó, haciendo uso de su libre albedrío, de lo que la serpiente le decía. Ahora, es claro, porque ya en el Génesis nos lo dice, que el hombre pecador siempre se va a escudar y va a decir que él no tiene la culpa. Porque cuando Dios vino, si recuerdan Génesis, y le pido a los hermanos y las hermanas que lo lean, cuando Dios se acerca y les va a hablar, ellos se habían escondido. Porque claro, el pecado trae culpa, trae ese saber que se actuó mal. Siempre el pecado trae culpa porque sabemos que estamos actuando mal. Entonces, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios porque sintieron culpa, se sintieron avergonzados. Y cuando Dios le dice, bueno, ¿y por qué hiciste esto? Porque la mujer que tú me diste, le dijo a Adán, me hizo probar de aquel fruto que tú dijiste que no comiéramos. Entonces, ya Adán se sacó, o sea, yo no tuve la culpa, fue la mujer. Y Eva dijo, yo no tuve la culpa, la serpiente me engañó. Entonces, vemos cómo el hombre pecador siempre se quiere sacar de, yo no fui, porque tenemos el libre albedrío, porque nosotros tenemos la capacidad de escoger lo que está bien y lo que está mal. Y cada uno tiene que tener la valentía necesaria, pero para esto es necesario nacer de nuevo. De entender y comprender que cuando uno peca, lo hace voluntariamente. Uno escoge pecar. Entonces no se debe esconder y echarle la culpa al otro, sino decir, bueno, sí, honestamente me equivoqué, pido perdón, que es lo que hicimos todos alguna vez cuando nos arrepentimos de corazón de todos nuestros pecados. Entendimos y comprendimos decir, no podemos decir la culpa la tuvo el otro. No, yo escogí pecar, yo me equivoqué, perdón, pido disculpas de rodillas. Bueno, pero el hombre pecador siempre no, fue la mujer, y la mujer dijo, no, fue la serpiente. Y entonces, como diciéndole, no fue mi culpa, fue tu culpa, ¿para qué me dejaste que la serpiente me engañara?
Entonces siempre el hombre pecador termina siempre echándole la culpa a Dios de todas las cosas, cuando el verdadero culpable es el hombre que tiene libre albedrío, somos agentes morales libres, y que escogemos hacer el mal por voluntad propia. Porque tú puedes decir no. Tú puedes decir no a una acción que tú sabes que está incorrecta. Pero el ser humano eso no lo quiere ver. El ser humano es un agente moral libre, que escoge sus decisiones y que hace el bien o el mal voluntariamente. Y entonces, evidentemente, dice la palabra que el mal, el pecado, entró por un hombre al mundo. Y fue así. La serpiente le puso la tentación, pero ellos si hubieran, como tenían una relación hermosa con el Padre, en el paraíso, una relación de amistad, una relación de confianza, hubieran confiado, hubieran tenido fe en Dios, le hubieran dicho no. Pero bueno, la cosa no fue así, se dio que aceptaron el engaño de la serpiente voluntariamente, nadie los obligó, y bueno, y vino la caída y todo lo que estamos viendo hoy, y bueno, tuvo que venir Jesucristo a restaurar todo, y por eso murió en esa cruz, para que todos los pecados del mundo fueran perdonados, y para que seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y volvamos a tener esa relación diaria con el Padre, como era en el principio, y bueno, gracias a Dios por esto, gracias a Jesucristo, ¿verdad? Entonces lo importante, esto del Evangelio de San Judas, o de Judas, es otra blasfemia más. Ya la iglesia primitiva conocía de este libro, ya fue refutado en un pasado, entonces no nos debemos dejar engañar. La verdad está en la palabra de Dios, que es la Biblia. Todo lo que contradiga lo que la Biblia dice, tenemos que abrir los ganchos, porque evidentemente el enemigo trabaja de dos formas. O tergiversa lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces vienen esto con, no, pero en sí Judas fue bueno y cumplió a rajatabla, bla, 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 bla. O dice, bueno, que la Biblia es un escrito de hombres, que no es la palabra de Dios. Tiene dos formas de actuar. O la tergiversa, y entonces te lleva por una enseñanza equivocada, que te aleja del Dios verdadero, que te aleja de la sana doctrina, que te excluye del cuerpo de Cristo. O te dice, bueno, no, que la Biblia es un escrito de hombres, que no es la palabra de Dios, que es todo para controlar, manipular, bueno, todo lo que ya hemos escuchado todos. Bueno, esto es lo mismo. Y entonces la iglesia primitiva se plantó firme, le mostró cuál es la sana doctrina, nos mostró a nosotros la sana doctrina, y bueno, por eso sabemos que estos son herejías. Los gnósticos se tienen que arrepentir de sus pecados, se tienen que arrepentir de decir las barbaridades que dicen, y regresar a la sana doctrina, o serán anatemas, son malditos y están excluidos de la vida eterna. No hay otra. Queridos hermanos, gracias por todo, que Dios los bendiga. Chao.